Buen día, profesor. Mi nombre es Rodolfo Ocaña Santos. Actualmente estoy cursando el cuarto semestre de la carrera de Ingeniería Mecatrónica, del grupo 4MC, de la asignatura de Dinámica. A continuación, realizaremos unos breves ejercicios del tema 2.4, Equilibrio dinámico, y 2.5, Cantidad de movimiento angular de una partícula. A continuación pasaremos a la realización de los ejercicios. Comenzamos con el tema 2.4, equilibrio dinámico, en el cual el primer ejercicio nos dice que un bloque de madera se hace deslizar sobre una superficie de madera si pesa 20 kilogramos. ¿Cuál es la fuerza necesaria para que tenga una velocidad uniforme? El coeficiente de rozamiento cinético es de 0.3. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Primero, hallar la sumatoria de las fuerzas horizontales y verticales. Es decir, que la sumatoria de las fuerzas horizontales es la fuerza menos la fuerza de roce, el cual la fórmula nos dice que es Ahora, si queremos obtener la sumatoria de fuerzas verticales, debemos tomar en cuenta que es la normal menos el peso, y la fórmula nos queda de la siguiente manera. Es así como nos quedan las dos fórmulas. El siguiente paso nos queda igualar ambas sumatorias a 0 por la condición de equilibrio, y nos queda de la siguiente manera. Ahora, de la segunda ecuación podemos despejar la normal y nos queda de esta forma. Ahora podemos decir que la normal es igual al peso, pero también es la masa por la gravedad, que es decir, y es así como nos queda. Ahora, como siguiente paso, sustituimos el valor de la masa y de la gravedad en la ecuación y obtenemos el valor de la normal, es decir, y como resultado nos queda ahora, por el valor de la normal y del coeficiente de roce cinético, podemos hallar el valor de la fuerza de roce. Sustituimos los valores de la ecuación y calculamos. Ahora, de la primera ecuación despejamos F y nos queda
Y ahora, como último paso, sustituimos el valor de la fuerza de roce y obtenemos que F es igual a 58.8 newton. Ahora pasamos al tema 2.5, cantidad de movimiento angular de una partícula, en el cual el problema nos dice que una partícula de 1.5 kilogramos se mueve en el plano XY con una velocidad de 4.2 i menos 3.6 j por metro sobre segundo. Determine la cantidad de movimiento angular de la partícula cuando su vector de posición es 1.5 i más 2.2 j por metro. Para resolver este problema vamos a recordar que la cantidad de movimiento angular corresponde al producto cruz o producto vectorial entre el vector de posición y el vector de cantidad de movimiento lineal, es decir, ahora, como estamos en el plano XY, este producto cruz va a ser igual a la componente en X, es decir, de la posición por la componente en Y, de la cantidad de movimiento lineal menos la componente en Y, de la posición por la cantidad de movimiento lineal en X, multiplicada por el vector unitario K, que es el que apunta a la perpendicular al plano XY, es decir, en la dirección de Z, y nos queda de la siguiente manera. Como siguiente paso, como vamos a calcular entonces estos datos, las componentes en X y en Y de la posición ya las tenemos, que son 1.5 y 2.2, y en donde vamos a obtener la cantidad de movimiento lineal, tenemos la velocidad y la cantidad de movimiento lineal, que es la velocidad por la masa. Entonces vamos a sustituir datos de los componentes en X, de la posición, que es 1.5. Después de la componente en Y de la cantidad de movimiento lineal, va a ser la componente en Y de la velocidad por la masa, y la masa es 1.5 kilogramos por menos 3.6, que es la componente en Y de la velocidad, y después hacemos menos la componente y en Y de la posición es 2.2. Después vamos a multiplicar por la componente en X de la velocidad por la masa, que es 1.5 por 4.2, y nos queda de la siguiente manera. El cual nos queda menos 8.1 menos 13.86, y esto nos queda una cantidad de movimiento angular, es decir, de esta manera, y esto es igual a
Esto es igual a menos 21.96 K por kilogramos por metro cuadrado sobre segundo. Y es así como terminamos nuestros ejercicios del tema 2.4 y 2.5.